de Prensa Washington. ¿Qué tal a todos? Tengan muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, 1 minuto en la costa este de los Estados Unidos. Soy Jason Calderón y los saludo desde nuestros estudios en Washington, D.C. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional. Hablamos siempre con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Y hoy me acompaña desde Londres, en Reino Unido, Cristi Ramírez, es analista política, candidata a doctorado del King's College London. Bienvenida, Cristi, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. También nos acompaña desde Miami, Florida, Sabrina Abacal. Ella es politóloga, periodista. Sabrina, qué gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. Igualmente, un saludo a la audiencia. Antes de comenzar, los invitamos a ustedes a que formen parte de nuestra mesa de trabajo. Siéntense con nosotros y háganos llegar sus opiniones y puntos de vista. Nos pueden escribir en nuestra cuenta de X. Allí nos encontrarán como @ClubPrensaNTN24. Bienvenidos. Y comenzamos hablando de los 100 días de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos llega a los 100 primeros días de su segundo mandato. Ha gobernado intentando imponer al mundo su propio ritmo. Sus medidas arancelarias, la lucha contra la migración ilegal, su plan de paz para acabar con las guerras de Medio Oriente y de Ucrania no solo han sacudido el orden geopolítico mundial, sino que también han desatado varias controversias. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. Esto fue lo que prometió Donald Trump al asumir el poder hace 100 días. De hoy en adelante nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros. Durante su segundo mandato avanza a paso firme para hacer realidad su lema Estados Unidos primero. Durante cada día de la administración Trump simplemente pondré a Estados Unidos en primer lugar. Sus primeros 100 días de gobierno, Trump ha impuesto su ritmo a todo el planeta. En materia comercial lanzó una descarga de aranceles globales generalizados y en su larga lista incluyó a socios comerciales como México y Canadá. El 2 de abril, el republicano también inició una guerra comercial con China. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a hacer que fuera nuevamente próspero. Trump implementó también una política de expulsión de migrantes irregulares e invocó una ley de guerra centenaria para deportar migrantes a una mega prisión en El Salvador. Van a pasar cosas malas y los vamos a sacar. Y por eso fui elegido. Un juez no fue elegido para hacer eso. Yo fui elegido para hacerlo y lo estamos haciendo de forma récord. Tenemos la frontera más segura que hemos tenido nunca. En política internacional, el mandatario, que se presenta a sí mismo como un pacificador, se comprometió a lograr la paz en Ucrania y Gaza. Y queremos acabar con esa guerra, queremos acabar con ella rápidamente y creo que hemos avanzado mucho y ya veremos qué pasa. Estamos ejerciendo mucha presión sobre Rusia y Rusia lo sabe. Sus declaraciones sobre el enclave palestino también han generado rechazo e indignación internacional. Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza, sacaría a los palestinos del territorio y lo reconstruiría como la Riviera del Medio Oriente. No quiero hacerme el gracioso, no quiero hacerme el listillo, pero la Riviera de Oriente Próximo, esto podría ser algo magnífico. La única constante, según los analistas, es que Trump, casi que un showman, sabe captar la atención como probablemente ninguna otra figura política de nuestro tiempo. Y según una nueva encuesta de CNN realizada por Server Reporting Services, la aprobación de Trump es del 41%, la más baja para cualquier presidente electo recientemente en 100 días, remontándose al menos a Dwight Eisenhower e incluyendo el primer mandato de Trump. Miremos justamente cómo está el nivel de aprobación del presidente Donald Trump a 100 días de iniciado su mandato. Y consultamos de inmediato el promedio de encuestas de Real Clear Politics. El 45,3% de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras que un 52,4% la desaprueba. Real Clear Politics es una empresa que hace un promedio de las últimas encuestas en los Estados Unidos. Pero miremos las más recientes, las 5 más recientes. La de ABC News y el Washington
Washington Post. En esta encuesta, el mandatario registra una aprobación del 42% frente a un 55% de desaprobación. New York Times y Siena. Aquí el mandatario registra un 42% de aprobación contra un 54% de desaprobación, un punto menos respecto a la anterior. Revisemos ahora la encuesta de CNN, que muestra un leve aumento en la aprobación de Donald Trump en comparación con los sondeos de el Washington Post y el New York Times. Un 43% de los estadounidenses aprueba su gestión. Sin embargo, también se observa un aumento significativo en la desaprobación, con un 57% de los encuestados expresando su rechazo a la administración del mandatario. Ahora miremos la encuesta realizada por CBS News. Aquí se muestra que un 45% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump a 100 días de su segundo mandato, mientras un 55% la desaprueba. Y cerramos con la encuesta de Rasmussen Reports, donde el presidente alcanza un 47% de aprobación frente a un 52% de desaprobación. Este sondeo representa el mejor resultado para el mandatario entre las principales mediciones nacionales realizadas en estos primeros 100 días de su segundo mandato. Empiezo con Cristi Ramírez en Reino Unido. Cristi, este momento para Donald Trump, los primeros 100 días eran cruciales para marcar la pauta de lo que iba a ser su segundo mandato. Y hemos visto muchas noticias, ha habido una cantidad de medidas aceleradas, controversiales, incluso para muchos que van en contra de la Constitución y en contra de los fallos judiciales. ¿Cómo definiría usted este segundo mandato de Donald Trump en lo que lleva de gobierno? Así es, solamente cuando vemos un índice que sacó el New York Times, hay más de 100 demandas de inconstitucionalidad a muchas de esas órdenes ejecutivas. Nosotros sabíamos que Trump 2.0 iba a ser muy distinto a Trump 2.1, simplemente porque la gente que estaba alrededor ya desde la campaña marcaba un cambio bastante importante a ese primer mandato. Ahora, me voy a enfocar en un punto particular, que es en la economía. ¿Por qué? Porque fue el descontento al manejo, sobre todo la inflación del expresidente Joe Biden, lo que termina llevando a Donald Trump a el poder nuevamente. ¿Y cómo está Donald Trump en sus índices de popularidad o de su aprobación al manejo de la economía? Pues muy mal. Solamente el 35% del país realmente aprueba de cómo ha estado manejando la economía, y esto es según la última encuesta de CNN. Además, no solamente eso, más preocupante es que solamente el 35% del país piensa que va a estar mejor dentro de un año. Eso marca una tendencia a un pesimismo a largo plazo. Y cuando vemos los números reales, más allá de las encuestas, vemos que el S&P, el índice, una de las bolsas más importantes de Estados Unidos, ha perdido casi el 8% de su valor, el peor desempeño desde los 70, pero todavía más preocupante es que los índices del dólar han perdido el 9% y las bolsas de deuda y las bolsas de equity de Estados Unidos se han manejado casi como esas bolsas de países emergentes. Te habla de una situación preocupante donde tanto la aprobación de las personas, de los ciudadanos americanos, va bastante acorde a cómo los inversionistas internacionales y los mercados internacionales están viendo la situación. Y el tema del dólar es todavía más preocupante. ¿Por qué? Porque las bolsas de valores pueden ser más volátiles y están respondiendo a la incertidumbre que han generado estos primeros 100 días. Pero el dólar puede hablar de una pérdida de confianza a largo plazo y pues lo que se ha hablado mucho en estos 100 días es que si este daño que se ha hecho solamente en este poco tiempo está poniendo en duda al dólar como la moneda de ahorro universal. ¿Qué piensa Sabrina Bacal, los primeros 100 días de Trump en el gobierno? Bueno, yo diría que en solo 100 días Estados Unidos ha dejado de ser todo aquello por lo cual conocíamos a Estados Unidos. Su liderazgo en el ámbito internacional se ha ido desdibujando con una política aislacionista en la que a los aliados históricos de Estados Unidos los amenaza o los ataca, y a los enemigos de Estados Unidos básicamente no
no les hace un contrapeso eficiente. Se piensa que el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial ha quedado hecho añicos. En el liderazgo económico ha pasado algo similar. Ni siquiera los estadounidenses, según los índices de confianza del consumidor en los Estados Unidos, creen ya en la posibilidad y en el liderazgo económico y en la confianza en las medidas económicas que ha estado asumiendo Trump. Y a nivel interno, a nivel institucional, a nivel de la confianza que tienen los ciudadanos en poder ponerle un freno al poder de la autoridad del poder ejecutivo, pues también ha habido un desplome absoluto en esas instituciones, porque lo que reina ahora en Estados Unidos es el miedo que tienen los migrantes de ser deportados, el miedo de las firmas de abogados, el miedo de los políticos, tanto dentro del Partido Republicano como entre los pocos líderes demócratas que han hablado y que han encabezado algunas de las protestas. Estados Unidos no era un país dominado por el miedo hace mucho tiempo y es lo que estamos viendo hoy en día en el ambiente. Entonces, en solo 100 días, Estados Unidos ha dejado de ser el país insignia en muchas de las cosas, como democracia, como progreso económico y también en temas como la investigación científica y el liderazgo académico de sus universidades, con la arremetida que ha hecho Donald Trump contra la investigación y las universidades. Entonces, realmente, este pesimismo creo que refleja un daño histórico que ya se empieza a reflejar en las encuestas cada vez más. Sé que no ha sido fácil y Donald Trump también lo está reflejando en las encuestas. No es popular en estos tres primeros, digamos, en estos 100 días de gobierno, porque ya son más de 3 meses y 10 días. ¿Qué ha hecho bien Donald Trump? Y se lo pregunto a ambas, porque esta mañana recibíamos un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional que decía 99.9% disminución de los cruces ilegales en la frontera. El 93% de las aprehensiones de migrantes ilegales bajaron en la frontera. Ya no hay gente cruzando como pasaba con la administración Biden por miles. De hecho, hay gente devolviéndose a la inversa y esta era una de sus promesas de campaña. ¿Podemos decir que este es un logro, Christy? Eso tiene una respuesta eso tiene dos respuestas. Por un lado, cuando uno ve las encuestas, sí es verdad que menos de la mitad, pero es donde mayor aprobación tiene Donald Trump, es en el tema migratorio. Pero este tema migratorio ha venido con otro conflicto, que es el conflicto que estamos viendo entre Donald Trump y el sistema judicial. Y aquí sí hay que importante remarcar que creo que es el 79% del país que está de acuerdo que Donald Trump tiene que cumplir con las órdenes judiciales. Hasta el momento han habido más de 100 denuncias de inconstitucionalidad en este manejo de la inmigración. Pero es verdad que una de las cosas que llevó a Donald Trump al poder era el tema migratorio. Y es donde todavía él marca mejor en las encuestas. Pero esto se está haciendo a costa de un conflicto mayor, y era lo que mencionaba Sabrina, que es el tema de la institucionalidad. Y la pelea que ya se está perfilando entre el sistema judicial y el presidente Donald Trump. Que se han hecho una serie de cosas que hasta el momento, a punta de órdenes ejecutivas, que hay suficientes cuestionamientos en la justicia, saber si ellos tenían o no la capacidad de hacer este tipo de deportaciones. Es verdad que a la Corte Suprema de Justicia sí le dio que ellos bajo este Alien Act podían seguir deportando a personas, pero también hemos visto que la Corte Suprema de Justicia dijo que tenían que traer de vuelta a alguien que terminaron deportando y ellos terminaron admitiendo que deportaron por error. Entonces, la respuesta aquí entra en un punto más importante y es el famoso Rule of Law, ¿no? Si Estados Unidos es un país de leyes donde las leyes ya están establecidas y se cumplen y el Ejecutivo cumple bajo las leyes y los dictámenes del judicial, o seguimos con la retórica que estamos viendo, a pesar de que la administración ha dicho que sí va a cumplir las órdenes judiciales, vemos cómo Donald Trump está atacando en sus redes sociales a jueces individuales por el tema migratorio. Entonces, hay que decirlo, sí es verdad que del tema de donde él más es popular es en el tema migratorio, pero ¿a qué costo y cuál es el precio en términos de institución y democracia que Estados Unidos está pagando?
Otra de las cosas que hay que destacar es el equipo de comunicación del presidente Donald Trump, la capacidad que tiene de comunicar al menos lo que está haciendo en medio de muchísimas discusiones políticas, polémicas, como lo dice usted, Cristi, incluso pasando por encima de la ley, de la Constitución. El presidente Trump logra llegarle a ese votante y decirle que lo que está haciendo es por lo cual él votó. Miren, por ejemplo, desde esta mañana cómo luce la entrada de la Casa Blanca en Washington, D.C., empezaron a instalar docenas de carteles de los rostros de inmigrantes ilegales que fueron arrestados en el país. En los afiches se ve la fotografía, el nombre de los indocumentados detenidos por las autoridades y los delitos por los que se les indica. Muchos de ellos por terrorismo, homicidio, violación, abuso sexual contra menores, pornografía, fentanilo. Todo esto justo en el lugar donde los periodistas que cubren la Casa Blanca se paran a hacer sus enlaces en vivo. Es decir, si hoy un periodista va a hacer un enlace en vivo, tiene que salir con estos carteles detrás. En un momento, Sabrina, en el que los demócratas están en silencio, muchos dicen que todavía no se han levantado del golpe de la derrota, otros dicen que están apostando a quedarse callados para que Donald Trump se enrede solo. ¿No cree usted que Donald Trump sí está logrando contarle a sus electores que está haciendo las cosas bien? En el tema quizá de los migrantes y las deportaciones, se puede ver como una victoria política para su base, tal como ha sido el teatro que usted ha dicho que han montado con estos afiches alrededor de la Casa Blanca que hemos visto en esas fotos e imágenes. Y creo que teatro o teatralización o una política migratoria y de seguridad nacional hecha para la televisión son parte de los adjetivos, digamos, más adecuados para esto que ha hecho Donald Trump con las deportaciones de migrantes, porque si uno mira las cifras ya para el final del gobierno de Joe Biden, que erró al comienzo al dejar abierta la frontera o al tener controles muy laxos para la frontera, los números son similares. Lo que no es similar es la transgresión de la ley y la teatralización de todo esto y hacerlo ver como si fuese una guerra victoriosa contra criminales que se han tomado el país, cuando lo que tenemos también es que han deportado a muchos trabajadores y mano de obra que Estados Unidos necesita para seguir creciendo económicamente, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que ha planteado esta guerra comercial de Donald Trump. Y yo diría que hay un logro en términos internacionales, aunque sea limitado en tiempo y espacio, y es haber logrado un cese al fuego que le salvó la vida a una docena de rehenes que estaban secuestrados en Gaza. Eso es un logro de Donald Trump porque él pudo poner a través de su enviado especial suficiente presión tanto al grupo terrorista Hamas como al grupo terrorista, como al gobierno de Israel. Pero una vez acabó ese cese al fuego, pues han cesado las posibilidades de que eso continúe en ese sentido, porque el plan que ha planteado Donald Trump para Gaza creo que no es viable al no ser aceptado por otros países de la región como Jordania y Egipto. Pero digamos que las vidas de esos rehenes que han sido salvadas es casi que el único logro internacional que yo le anotaría a Donald Trump. Y ya vamos para allá, ya después de hablar de economía, migración, nos vamos a ir a la política exterior de Donald Trump, sobre todo en cuanto a las guerras de Ucrania y de Gaza. A 100 días de iniciado su segundo mandato, una imagen que nos deja este fin de semana esa breve y sorpresiva reunión que tuvo Donald Trump con Volodymyr Zelensky durante el funeral del Papa Francisco. En minutos volvemos para seguir conversando. NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos, son las 3 de la tarde, 25 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en Washington, D.C. El presidente Trump dará un meeting mañana en el estado de Michigan para celebrar los primeros 100 días de su segundo mandato, según anunció la Casa Blanca. Y allí podría hablar también de la política internacional. Desde antes de asumir su segundo mandato, Trump había prometido resolver en tiempo récord algunos de los conflictos más complejos en el
el escenario internacional. Aseguró, por ejemplo, que pondría fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en las primeras 24 horas de su presidencia. Luego después dijo que había dicho esto en sentido figurado. Y también dijo que buscaría una paz duradera en Medio Oriente, especialmente en Gaza. En este contexto, el presidente sostuvo una sorpresiva reunión con Volodymyr Zelensky durante el funeral del Papa Francisco. Esta imagen nos deja ese encuentro, los dos sentados en sillas rojas dentro de la Basílica de San Pedro. Y este encuentro fue de 15 minutos, calificado por la Casa Blanca de simbólico, muy productivo. Ambos no se veían, recuerden ustedes, desde esa tensa conversación en febrero, cuando estaba Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca y empezó a casi gritarse en una contradicción con el presidente Donald Trump. La cita marca un nuevo intento del republicano por proyectarse como un mediador global en los conflictos de Ucrania y de Gaza. Empiezo esta vez con Sabrina Bacal, politóloga, periodista y analista política. Sobre la guerra en Ucrania, el presidente Trump ha intentado tratar de conversar con las partes, incluso a ambas les ha pedido ceder territorio, algo que Ucrania no está dispuesto a entregar. Ha logrado sentarse al menos a conversar con los representantes de Vladimir Putin. Putin ya ha aprobado una tregua de 3 días, Zelensky quiere otra de 30, pero bueno, ahí están conversando. ¿Usted sí cree que vaya a ser Donald Trump el que desenrede el asunto para lograr la paz en Ucrania? La respuesta a esa pregunta no la tengo, pero creo que para todos los analistas internacionales es claro que el gobierno de Trump se ha enmarcado dentro de la narrativa rusa después de la invasión a Ucrania. Muchos de los argumentos de Donald Trump para pretender mediar en este conflicto coinciden precisamente con las razones que esboza Vladimir Putin para haber invadido. Y cuando se filtran borradores de lo que Estados Unidos está dispuesto a conceder como intermediario en esta paz, pues uno se da cuenta que realmente Ucrania ha tenido que sacrificar su integridad territorial y no tener a cambio ninguna posibilidad ninguna garantía de seguridad. Entonces, yo creo que al final son los poderes importantes del mundo, las potencias, las que van a poder alcanzar y determinar. Pero yo creo que en términos de principios es gravísimo que un país como Rusia pueda invadir, violando todos los términos internacionales, el derecho internacional a un país como Ucrania, y que Estados Unidos termine comprando la narrativa detrás de esa invasión en lugar de seguir apoyando al país invadido, que es Ucrania. Entonces creo que eso en grandes términos es lo que queda en términos internacionales, y creo que es un precedente nefasto. También hemos visto en sus últimos pronunciamientos en redes sociales uno que dice "detente, Vladimir", cuando Rusia realizó uno de los más mortíferos ataques en medio de la guerra a Ucrania. También escuchamos cómo el secretario Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance empezaban a decir: si esto no se va a lograr un acuerdo, Estados Unidos prefiere pasar la página. ¿Cree usted, Christie, que el presidente Donald Trump vaya a esperar un tiempo más, o podría simplemente también retirarse y que la guerra en Ucrania se resuelva por el lado de Europa? Bueno, eso es lo que él está, supongo yo, que es lo que está aspirando. Él también ha sido muy claro con Europa del aumento del gasto en seguridad que Europa tiene que asumir. Ahora, esto no es una retórica nueva de Donald Trump. Esto es algo que Donald Trump advirtió desde su primer mandato y, sin embargo, agarró bastante desprevenido a los líderes europeos. O sea, también hay que reconocerlo. Pero Donald Trump mira el mundo como si lo vemos no solamente con el tema de Ucrania, lo que ha dicho de Canadá, lo que ha dicho del Canal de Panamá. Donald Trump está viendo un mundo donde los 3 grandes poderes, o lo que él identifica los 3 grandes poderes, que es Estados Unidos, Rusia y China, se reparten sus áreas de influencia, muy a la época de la Guerra Fría. Entonces, él asume, cuando uno ve las declaraciones, por más que haya cambiado un poco, él asume un poco, y es lo que ha dicho, que Ucrania es parte de
del área de influencia de Rusia, y así no solamente lo ha repetido él, lo ha repetido mucha gente alrededor de él, ¿no? Que hay una razón legítima para la que Rusia haya invadido Ucrania, así, a pesar de que así no es como lo ven los ucranianos, ¿no? Y definitivamente no es como lo ven Europa. ¿Por qué? Porque no solamente hay muchos países en Europa que se están viendo en el mismo espejo de Ucrania. Sin embargo, Trump ha cambiado totalmente la manera en la que ha visto Estados Unidos la seguridad de Europa. Y es, a Estados Unidos le ha funcionado muy bien ser el único país o la gran potencia hegemónica que proteja a Europa, porque significa que no tenías a unos alemanes armados, no tenías a Francia armada, que es lo que está ocurriendo y va a ocurrir, lo que automáticamente, otra vez, en lo que hablábamos, va a cambiar el rol que Estados Unidos va a jugar en el mundo. Sin embargo, él sí tiene una afinidad bastante más clara con Vladimir Putin de lo que la tiene con Europa. Es decir, nosotros hemos visto además en el tono en el que se ha referido a Europa, en el tono en el que se refiere a Canadá. Entonces, él en el fondo, por más que diga y cambie de opinión, él tiene una política internacional bastante transaccional, pero él está bastante dispuesto a asumir un mundo, regresar a otro tipo de guerra fría, donde China tiene su área de influencia, donde Rusia tiene su área de influencia y donde Estados Unidos piensa que tiene su área de influencia, como vemos los dichos de Canadá y Panamá. Pero también es importante remarcar que si él vino con una retórica bastante anti-China, nadie ha hecho más en el mundo para mejorar la posición de China que Donald Trump en estos primeros 100 días. Y esto está bastante reflejado en el que la Unión Europea, antes del triunfo de Donald Trump, había empezado a tener una retórica más dura contra China. Sin embargo, hoy vemos que probablemente, ya creo que lo dijeron hoy claramente, no se van a por ganas de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no van a dejar de hacer negocios con China. Es decir, nadie ha hecho más por la posición de China que Donald Trump en estos primeros 100 días. Ahora, Sabrina Bacal, hablemos de la guerra en Gaza. Donald Trump ha jugado un papel ahí también muy interesante. Ha cuestionado la forma en la que el grupo terrorista Hamas sigue manteniendo secuestrados. Sin embargo, sus delegados han empezado a negociar incluso directamente con este grupo terrorista. Ha respaldado a Israel firmemente y ha empezado incluso a sacar estudiantes de las universidades, cancelarles visas y hasta deportarlos, que son considerados activistas pro-palestinos que, dice la Casa Blanca, hicieron apología al grupo terrorista Hamas. ¿Cuál ha sido el papel de Trump en estos 100 días en la guerra en Gaza? Lo primero que quiero decirte es que yo separaría las cosas. Yo creo que la arremetida de Trump contra las universidades ha utilizado el argumento de la lucha contra el antisemitismo, pero no lo está haciendo por eso. Y creo que nada tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo, sino con su propia ambición de controlar las universidades y algunas de las cosas que han dicho sus activistas de derecha sobre cómo se debe repartir los fondos federales a las universidades y cómo debilitar ese sistema que se creó en base a la diversidad, la equidad y la inclusión que él considera nefasto y considera ajeno, digamos, a la igualdad académica o a la meritocracia. Entonces yo separaría eso del conflicto iniciado el 7 de octubre. Yo creo que Estados Unidos, durante todos sus gobiernos, demócratas y republicanos, ha sido el principal aliado de Israel. A partir de un momento, no desde la creación del Estado de Israel, tendríamos que ir mucho más atrás, pero que Hamas sea un grupo terrorista, el reconocimiento de Hamas como un grupo terrorista, el reconocimiento de su responsabilidad en el inicio de esta guerra, así como el papel que también ha jugado el grupo terrorista Hezbollah y el papel de Irán como, digamos, la cabeza de este gran pulpo que se ha organizado y ha armado alrededor de Israel, que incluye también a los hutis de Yemen, es algo bipartidista en los Estados Unidos, es algo que comparten demócratas y republicanos. Pero el estilo de Donald Trump de aproximarse a esta tragedia para dos pueblos, porque el 7 de octubre empezó una tragedia no solamente para los israelíes que fueron víctimas de todo tipo de atrocidades y barbaridades, sino también para el pueblo palestino. Yo creo que la diferencia está en el poco tacto que ha tenido Trump, en la poca dignidad humana que ha mostrado, en el poco respeto a la dignidad humana
Y también en el tema de Irán, porque ha mantenido una actitud muy ambigua con respecto a Irán. Tú mencionaste al comienzo del programa se mencionaba la primera reunión de Bibi Netanyahu en la Casa Blanca, pero no la segunda reunión en la Casa Blanca. Y ahí Bibi Netanyahu se sorprendió cuando Donald Trump dijo que había empezado a tener conversaciones directas con el gobierno de Teherán. Y Israel durante varios gobiernos siempre ha señalado a el poder nuclear de Irán como la fuente o como el principal, digamos, promotor del terrorismo. Así que ahí hay un quiebre. Cristi, brevemente, porque también tenemos que ir a la pausa. En la participación en Gaza, quizá una de las más polémicas declaraciones es donde él promete hacer una reestructuración, una reconstrucción y volverlo una especie de Riviera. Esto finalmente pues caló en algunos sectores, pero terminó siendo muy polémico porque los palestinos no hacían parte de esa reconstrucción. ¿Al final es una propuesta viable para Gaza? No, por supuesto que no. Esto estábamos hablando otra vez de, como decía Sabrina al principio, del teatro. Pasa más por su estilo político de ser un performative politics que una propuesta real de ningún tipo de solución a largo plazo. Obviamente esto no es algo sostenible. De la misma manera que no se puede tomar en serio que él hable de Canadá como el Estado 51. No son cosas viables, son cosas que la mayor parte del mundo rechaza, que no van a tener el apoyo internacional. Sin embargo, se le habla muy bien a su base. Y regresemos un poco al inicio. Cuando hablamos de los índices de desaprobación, sobre todo en el tema económico, estos son temas que él puede usar para distraer lo que está ocurriendo en casa. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos para hablar del apagón, el mega apagón que está afectando en este momento a parte de Europa, España, Portugal, algunas ciudades de Francia, millones de personas sin energía eléctrica, servicios de trenes, semáforos, negocios y conexiones a internet paralizados. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. España sufre el peor apagón de su historia, así titula el periódico El País de España a esta hora, donde ya son casi las 10 de la noche y el servicio de aeropuertos, redes de metro, líneas telefónicas, semáforos enfrenta retrasos y cancelaciones. Mucha gente a oscuras a esta hora en un país europeo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad español investiga si la interrupción del suministro, que también afecta al sur de Francia y algunas localidades de Alemania, pudo haber sido causada por un fallo en la red eléctrica, por un ciberataque. No hay ninguna hipótesis descartada hasta el momento. Al menos Pedro Sánchez salió unas horas después del inicio del apagón y dijo que pedía calma y a la gente que no colapsara las líneas de emergencia, que iban a investigar las causas e iban a entregar un reporte. Una recuperación de este servicio tardaría de entre 6 y 10 horas, es decir, casi que hasta la madrugada de mañana martes volverían a tener energía los españoles. Quiero empezar en Londres con Cristi Ramírez, periodista, analista política. Cristi, ¿a qué puede apuntar un fallo como este, un fallo semejante en España, Portugal y algunos países de Francia? Sí, Portugal parte de Francia, sobre todo el sur de Francia. ¿Qué podemos apostar? Nada, no sabemos nada y hasta que no hagan un informe, y lo iban a hacer ahora en la tarde, no podemos saber. Lo que sí sabemos es que hubo información encontrada. Euronews reportó al inicio que las autoridades de España habían dicho que sí se trataba de un ciberataque. Después las autoridades de Portugal salieron a decir que no había ningún indicio de eso, lo mismo que las autoridades de Europa. Todo el sistema de ayuda de Europa se activó para tratar de ayudar a España, donde vimos imágenes impresionantes, gente dirigiendo el tráfico, el dinero estaba congelado porque muchas de las redes de los bancos estaban caídos. Poco a poco, a lo largo del día, hemos visto que ya en gran parte de España sí se ha ido recuperando la luz, sobre todo empezó en el norte, ya estaba casi todo el norte de España vuelto a conectar.
pero no podemos decir, no podemos especular hasta que no haya un informe tanto de las autoridades españolas, portuguesas, que fueron los países más afectados, igual que Francia, y sabemos que ya también la Unión Europea en su totalidad está investigando y activando pues los mecanismos de ayuda a lo que sin duda va a ser una interrupción importante que va a tomar días realmente regularlo, sobre todo en el transporte. Sabrina Bacal, ¿qué evidencia un apagón como este en España? ¿Es que es producto de algún ataque o podría pasarle a cualquier país hoy en día este tipo de emergencia? Yo creo que hasta que no haya una investigación concluyente, uno no puede hablar de un ataque, aunque hayan muchas pistas que apuntan a eso, pero no sería responsable hacerlo. Simplemente apunta a que todos los países europeos, sudamericanos, africanos, son igualmente vulnerables a que ocurra un efecto desestabilizador de un apagón completo que interrumpa las comunicaciones, interrumpa el transporte, que tenga ciudadanos atrapados en trenes, en ascensores, que tenga personas desesperadas porque no se pueden comunicar. Y al final nos recuerda un poco cuán vulnerables somos todos los seres humanos, pero también casi que es una metáfora del momento de incertidumbre y miedo que estamos viviendo a nivel global. Un momento donde todo puede pasar y todo está pasando en muy poco tiempo, un momento de cambios y de muchísima confusión e incertidumbre. Pues muy parecido a lo que pasa en los países latinoamericanos, como los apagones en Ecuador, en Venezuela o incluso más recientemente en plena Semana Santa en Puerto Rico. Veremos si se trata de una avería o qué conduce la investigación. Vamos a la pausa, ya regresamos en Club de Prensa. Por NTN 24, el canal de las Américas. Y hemos llegado al final de este Club de Prensa desde Washington, D.C., transmitiendo para ustedes NTN 24. Quiero agradecer mucho a Cristi Ramírez, analista política, candidata a doctorado del King's College London. Gracias por atendernos desde Londres. Muchas gracias a ustedes. También a Sabrina Bacal desde Florida, politóloga, periodista. Un gusto haberla tenido hoy con nosotros. Igualmente un gusto participar. Y a ustedes, nuestros televidentes, los estamos leyendo a esta hora en nuestras redes sociales, @Club Prensa NTN 24. Continúen con nuestra programación, ya siguen los titulares de la hora con Hugo Vecino y luego Ángulo con Ruth del Santo.